Bienvenidos a la clase de comunicación. En esta oportunidad vamos a hacer un recuento. Vamos a hacer un repaso de las clases que hemos estado viniendo, ¿no?, trabajando en estas últimas semanas, ¿ya? Vamos a coger un repaso desde la sílaba, ¿correcto? Desde la sílaba hasta la clasificación de las palabras según la mayor fuerza de voz, ¿sí? Es necesario hacer un repaso para poder reforzar, ¿no?, reforzar los temas que estamos trabajando, ¿correcto? Entonces, vamos a colocar acá repaso, ¿ya? El día de hoy vamos a hacer un repaso, ¿ya? Un repaso general, ¿ya? Entonces, miren, vamos a tocar el tema de la sílaba, ¿ya? El tema de la sílaba, ¿ya? Tocamos el tema de la sílaba para poder desde ahí empezar nuestro repaso, ¿cierto? Entonces decíamos que la sílaba, o bueno, las palabras, ¿cierto?, se dividían en sílabas, ¿cierto? Y que una palabra era la sílaba o el conjunto de sílabas, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar un ejemplo acá, carpeta. Vamos a dejar acá, vamos a escribir la palabra carpeta, ¿correcto? Entonces decíamos que la sílaba, ¿cierto?, es aquella separación de la palabra, ¿no?, en golpes, ¿no?, en golpes de voz, porque las sílabas se pronuncian en un solo golpe de voz, ¿cierto? Entonces acá diríamos carpeta, ¿cierto? Una sílaba, dos sílabas, tres sílabas, carpeta, ¿cierto? Entonces decíamos que esta palabra carpeta, ¿cuántas sílabas tenía? Una, dos, tres. Tenía tres sílabas, ¿verdad? La palabra lejía, ¿verdad? La palabra lejía. La palabra lejía, vamos a ver, que tiene ¿cuántas sílabas? Vamos a ver, le-ji-a, ¿verdad? La palabra lejía tiene tres sílabas. Decíamos que una palabra, ¿cierto?, se divide en sílabas, ¿verdad? Y dependiendo la cantidad de sílabas, esta palabra nosotros lo nombrábamos de acuerdo al número de sílabas. Por ejemplo, carpeta. ¿Cuántas sílabas tiene carpeta? Una, dos, tres. Decíamos que si tiene tres sílabas la palabra carpeta, ¿verdad?, era una palabra trisílaba, ¿cierto? Trisílaba, ¿verdad? Si la palabra tenía dos sílabas, era bisílaba. Si la palabra tenía una sola sílaba, era monosílaba, ¿verdad? Vamos a incluir acá una palabra más, por ejemplo, mesa. La palabra mesa, ¿cierto? La palabra mesa, vamos a ver cuántas sílabas tiene. Mesa. La palabra mesa tiene dos sílabas, ¿cierto? Y si tenía dos sílabas, la palabra lo denominábamos que era una palabra bisílaba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenía dos sílabas, ¿cierto? Entonces, las palabras se dividían de acuerdo a la cantidad de sílabas, en bisílabas, en trisílabas, en monosílabas. Por ejemplo, la palabra pan, ¿cierto? La palabra pan se pronuncia en un solo golpe de voz, ¿verdad? La palabra pan se separa así, de esta forma, y lo vamos a llamar monosílaba, ¿cierto? La palabra monosílaba, ¿verdad? Y las palabras que tienen más de tres sílabas, ¿cierto?, más de tres sílabas, lo llamábamos polisílabas. Aquí sí hay palabras, ¿no? Hay palabras que tienen más de tres sílabas, ¿verdad, niños? Por ejemplo,
renovación, ¿no? Renovación. Tiene 4 sílabas. Entonces sería ya una palabra polisílaba. Muy bien, niños. Entonces, también, ¿no? También hemos cogido que las sílabas se dividían, ¿verdad? Tocábamos la sílaba tónica. Sílaba, ¿cierto? La sílaba tónica. ¿Y qué era la sílaba tónica? ¿Cierto? La sílaba tónica es aquella sílaba dentro de la palabra que se pronuncia con mayor fuerza de voz, ¿verdad? Si regresamos a la palabra carpeta, niños, si regresamos a la palabra carpeta, ¿ya? A la palabra carpeta, decíamos, ¿no? Que hay una sílaba que se pronuncia con más fuerza, ¿ya? Hay una sílaba que se pronuncia con más fuerza. En ese caso, ¿no? En ese caso, la sílaba que se pronuncia con más fuerza es P, ¿verdad? Es P. ¿Por qué? Porque no vamos a decir carpeta y la mayor fuerza de voz sería la última, ¿no? Entonces acá la mayor fuerza de voz lo llevamos en la segunda, ¿no? En esta parte, en la penúltima sílaba. Y por ejemplo, ¿verdad? A ver, maní. Niños, la palabra maní. Muy bien. La palabra maní lo vamos a separar así. Maní. ¿Cierto? Entonces, ¿y cuál sería la mayor fuerza de voz? Aquí. Eso sería la sílaba tónica. Entonces aquí hemos encerrado las sílabas tónicas. Todas las palabras que nosotros pronunciamos, todas, hay una sílaba que se pronuncia con más fuerza. Y las que no se pronuncian con más fuerza se llaman átonas, ¿no? Sílabas átonas. Bueno, en este caso, la sílaba tónica es esta, y acá esta recae acá, ¿no? Entonces también decíamos, ¿cierto?, que tenemos que tener en cuenta en qué orden recae la mayor fuerza de voz, ¿cierto? En este caso, la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba. ¿Cierto, niños? En la penúltima sílaba. ¿Ya? En la penúltima sílaba. ¿Por qué? Porque la sílaba ta, ¿no? La sílaba ta está ubicada en la última, ¿cierto? Pero la mayor fuerza de voz no recae en la última, sino en la penúltima. Pesta, ¿no? Penúltima. Y en cambio, la palabra maní, ¿no? Maní, ¿no? No va a ser mani, ¿cierto? La palabra maní. La palabra maní termina, pues, ¿no? Tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba, ¿verdad? En la última sílaba. Entonces, miren, niños, que quede claro, ¿cierto?, que las palabras se dividen en sílabas, ¿correcto? En sílabas. ¿Y qué son las sílabas? Son los golpes de voz que se pronuncian, ¿no? Así independientemente. ¿Ven? Carpeta. Teniendo en cuenta el número de sílabas, serían trisílabas, monosílabas, bisílabas y polisílabas, ¿verdad? Además, también hemos aprendido que todas las palabras llevan una mayor fuerza de voz. Y esa sílaba que se pronuncia con mayor fuerza de voz, nosotros lo vamos a llamar sílaba tónica, ¿no? La que se pronuncia con más fuerza, ¿cierto? Y la sílaba tónica puede estar, ¿no?, en la última sílaba, puede estar en la penúltima sílaba, o también puede estar en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, en el caso de, de plátano, ¿no? Plátano, ¿no? Mira acá, plátano, última, penúltima y antepenúltima. ¿Ya, niños? También hemos aprendido, niños, en estas últimas clases, las vocales abiertas, ¿cierto? Las vocales abiertas y las vocales cerradas. Y las vocales cerradas. Niños, esto es importante aprenderlo, ¿ya? Esto es importante que ustedes sepan. Porque si ustedes dominan
¿no? Las vocales abiertas, cuáles son, y las vocales cerradas, cuáles son, ¿cierto? Vamos a separar correctamente las palabras, ¿verdad? Porque muchos, a lo largo de estas clases, no ha habido dominio en la separación de palabras cuando habían vocales juntas, ¿no? Claro, carpeta, normal, porque carpeta, normal, se separa. Pero ¿qué sucede cuando ya hay dos vocales juntas? ¿Cierto? Cuando hay dos vocales juntas. Ahí sí nos hace un poco más complicado cuando hay vocales juntas. Para separarlos o no separarlas. ¿Ya? Cuando hay vocales juntas, no siempre se separan. No siempre. ¿Cierto? También se separan juntas. Entonces, el conocer las vocales abiertas y el conocer las vocales cerradas, ¿no? Y la regla que consiste en la separación de sílabas, fácilmente vamos a aprender, ¿no? Este tema, ¿no? A ver, ¿cuáles son las vocales abiertas? Hemos dicho, ¿no? Las vocales abiertas es A, E, O. ¿Ya? A, E, O. Y las vocales cerradas serían la I con la U. ¿Ya, niños? Ahora, ¿cuál es la regla? ¿No? ¿Cuál es la condición? ¿No? Que si yo encuentro, ¿no?, una palabra, ya miren, si yo encuentro una palabra donde las vocales abiertas están juntas, ¿no? Cuando las vocales abiertas están juntas, quiere decir que esas palabras, al separarlas, ¿no?, al yo dividirlos en sílabas, esas vocales que están juntas, lo vamos a separar, siempre y cuando sean vocales abiertas. Por ejemplo, ¿no?, que hemos dicho, Paolo, ¿no? Paolo. ¿Qué observamos acá, niños? Observamos la A y la O, que forman la palabra, ¿no? Están juntas ahí. Entonces, si yo quiero separar las palabras, separar en sílabas la palabra Paolo, ¿cierto? Vamos a tener lo siguiente. ¿Qué hemos dicho? Que estas vocales juntas, estas vocales abiertas, disculpen, estas vocales abiertas no pueden estar juntas. Por lo tanto, lo vamos a separar. ¿Listo? Paolo. ¿Me entienden? Entonces, las vocales abiertas, ¿no? Cuando en una palabra yo encuentre vocales abiertas, jamás van a estar juntas al momento de separar. ¿Me entienden, niños? Por ejemplo, la moneda, por ejemplo, en Europa, ¿no? El euro, ¿cierto? Euro. La moneda euro, ¿cierto? ¿Qué tenemos acá? EU. Y mírenle, EU. Yo tengo que darme cuenta ahí. EU. Ya no están juntas vocales abiertas, ¿sí? Estoy combinando una abierta con una cerrada. ¿Me entienden? Y si yo tengo una abierta y una cerrada, estas vocales que están juntas aquí, nuevamente van a estar juntas al momento de separar. Eu, no. Ya, ahí está. ¿Sí? Entonces, algunos niños dicen ro, ¿no? Entonces, es importantísimo conocer esto, las vocales abiertas y las vocales cerradas. Entonces vemos, y la regla general, ¿cuál es? Que cuando yo encuentro vocales abiertas juntas, yo automáticamente los voy a separar. Las demás combinaciones de estas vocales abiertas con estas cerradas, lo vamos a juntar. O las vocales cerradas con cualquier abierta, también lo voy a juntar, ¿no? Por ejemplo, piano, ¿no? Y A, ¿no? Y A, piano. La palabra piano. Miren ahí, la palabra piano, ¿cierto? Piano, acá tenemos la I con la A. La I con la A es una cerrada con una abierta. Por lo tanto, no se van a separar, ¿cierto? No se van a separar, ¿no? Ahí está, piano. ¿Me entienden, niños? Ahora, si yo encuentro, por ejemplo, esta palabra, ¿no? Si ustedes sí lo saben qué significa, ¿no? Roedor. Roedor.
Entonces, lo primero cuando ustedes encuentran una palabra y le dicen sepáralas, lo primero que ustedes tienen que observar si esa palabra contiene vocales juntas. ¿No? Por ejemplo, acá, en carpeta, ¿hay vocales juntas? No hay vocales juntas. Por lo tanto, normal, carpeta. Pero en esta palabra, cuando yo encuentro palabras juntas, ¿sí? O tengo que recordar esta explicación de las abiertas con las cerradas. ¿Y qué saben respecto a ello? Que las vocales, cuando yo encuentro vocales abiertas juntas, A, E, O, ¿no? Esas dos juntas, no van a estar juntas. Lo voy a separar al momento de hacer el silabeo, ¿no? En este caso, ro, e, dor. ¿Correcto? Roedor. Ahí está. Miren, ahí está. ¿Por qué? Porque acá tengo dos vocales abiertas. ¿Correcto? Dos vocales abiertas. Muy bien. Ahora, pero hay una excepción, niños, ¿ya? Hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? ¿Qué es lo que dice? ¿No? ¿Qué dice la excepción? Que si yo tengo una tilde en la I y una tilde en la U, ¿cierto? Una tilde en la I y una tilde en la U, por más que yo, estas vocales que son cerradas, ¿cierto? Que estén juntas a una abierta, ¿cierto? Por más que sea abierta y cerrada, que se juntan, el solo hecho que lleve la tilde, porque si lleva tilde y lleva la mayor fuerza de voz allí, se va a separar, a pesar que sea una cerrada con una abierta. Es el caso, por ejemplo, de policía, ¿correcto? Es el caso de policía. Mírenme. Ustedes verán, ¿no? Ustedes dicen, ¿no? Profesor, pero acá tengo I y A. I es cerrada, A es abierta. Por lo tanto, lo voy a juntar. Y sería policía junto, ¿no? Dirían así ustedes, según lo que ya estamos trabajando, pues, ¿no? Si yo les he dicho, yo encuentro una cerrada y una abierta, lo voy a juntar. Ustedes fácilmente dirían, esto lo junto con la A. Pero ¿cuál es la regla o cuál es el detalle aquí? Que yo tengo tilde en la I, ¿no? La tilde está recayendo en la I, ¿cierto? En una vocal cerrada. Por lo tanto, esa palabra, ¿no? Estas dos vocales que estaban juntas, que le corresponde estar juntas, lo va a romper, lo va a separar, ¿cierto? Y aquí está, lo va a separar. Ya no van a estar juntas. Entonces, no se cumple con lo que estamos diciendo acá, ¿cierto? No se cumple. Pero esta es la excepción, pues, ¿no? La excepción de que, por el caso de la tilde. ¿Ya, niños? Muy bien. Garúa, ¿cierto? Garúa. Ahí también. La tilde está recayendo en la U. Y la mayor fuerza de voz está allí. Por lo tanto, sería garúa. ¿Cierto? Garúa. Listo, niños. Entonces, es importante conocer esta regla, ¿no? De las abiertas con las cerradas. ¿Cuándo están juntas y cuándo no están juntas? ¿Cuándo están juntas? Cuando se combina una abierta con una cerrada o una cerrada con una abierta. Hay como 14 condiciones, 14 casos, ¿no? 14 combinaciones, ¿verdad? ¿Y cuál es la excepción? Que si la tilde recae en la I y en la U, esas palabras se van a separar por más que se puedan juntar. ¿Ya, niños? Ahora, dependiendo, ¿no? Dependiendo dónde lleve la mayor fuerza de voz, ¿cierto? Las palabras se dividen también, ¿cierto? Se clasifican en agudas y también se clasifican en graves, ¿cierto? En graves, en agudas y en graves. ¿Qué hemos dicho? Que las palabras agudas, ¿no? Son aquellas palabras, ¿no? Que recaen la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Ojo, acá recae la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Mayor, ¿cierto?
fuerza de voz, ¿dónde? En la última sílaba, ¿cierto? En la última sílaba. Mientras que las graves, la mayor fuerza de voz, ¿dónde recae? En la penúltima sílaba, ¿cierto? En la penúltima sílaba. Ahora, hay agudas con tilde y hay agudas sin tilde. Por ejemplo, en estas palabras, ¿cuál es aguda aquí? Dice que la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba. En este caso, Paolo recae acá. ¿Es en la última o la penúltima? Esta palabra sería grave, ¿cierto? Grave. Euro, ¿dónde recae? No sé, euro, no, euro. Por lo tanto, también es grave. Piano, no, por lo tanto, también es grave. Roedor, allá. Este así recae acá, en la última sílaba. Estas tres palabras recaen en la penúltima, por lo tanto son graves. Pero esta palabra recae en la última sílaba. Esta es aguda, ¿verdad? Esta es aguda. Entonces, miren, esta palabra es aguda, pero hay agudas con tilde y hay agudas sin tilde. Para que las agudas, ¿cierto? Para que las agudas lleven esa rayita oblicua que se llama tilde, tienen que terminar, ¿cierto? Tienen que terminar en la N, en la S o en cualquier vocal, ¿ya? Para que lleve tilde una aguda, ¿cierto? Acá, por ejemplo, por acá, maní. Maní sería una palabra aguda. ¿Por qué? Porque la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba y además termina en una vocal. Por lo tanto, lleva tilde. ¿Me entienden? Graves. Las graves, ¿cuándo se tildan? Cuando la mayor fuerza de voz recae en la penúltima, pero no termina en NS ni en vocal. No termina, o sea, lleva tilde, la rayita, ¿no? La rayita lleva tilde cuando no termina en N, en S o vocal, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Una palabra grave, pero que sea con tilde, ¿cierto? Útil. Útil. La palabra útil. ¿Es aguda? Sí. ¿Por qué? Porque la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba. Y lleva tilde, ¿por qué? Porque no termina en N en ese vocal, termina en una consonante cualquiera, menos esas condiciones. ¿Ya, niños? Entonces, he tratado de hacer un repaso general desde la sílaba tónica, clasificación de las palabras según el número de sílabas, según el mayor fuerza de voz, ¿no? Y terminamos en agudas y en graves. Agudas con tilde y agudas sin tilde. Roedor es una aguda sin tilde, ¿no? Y, por ejemplo, maní es una aguda con tilde, porque termina en vocal. Corazón también es una palabra aguda con tilde. Mientras que las graves, la mayor fuerza de voz recae en la penúltima sílaba. ¿Cuándo llevan tilde? Cuando, aparte de recaer la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, ¿cierto? No termina en N, ni en S, ni en vocal. Termina en cualquier consonante, menos las mencionadas. ¿Correcto? Entonces, niños, vamos a desarrollar también una práctica, ¿ya? Una práctica a manera de repaso, ¿ya? Vamos a repasar esta práctica junto con ustedes para que luego lo puedan desarrollar en casa, ¿ya? A ver, vamos a ver. Repaso, ¿ya? Vamos a hacer un repaso. En este caso, sería un repaso calificado, ¿no? No sería calificada. Un repaso calificado. Listo. Lo mismo que estoy explicando en la pizarra. Van a separar en sílabas las siguientes palabras, ¿no? 5 palabras. Y encierra la sílaba tónica. E indica si es monosílabas, si es bisílaba
si es trisílaba o polisílaba. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, acá, ediciones, ¿no? La palabra ¿cierto? Ojo, acá tengo, ¿cierto? Acá tengo I-O, ¿verdad? I-O. Yo me doy cuenta que la I es cerrada, la O es abierta. Por lo tanto, la separación va a ser así, ¿cierto? Edición, lo junto, ¿ya? Ediciones. Listo. Ahí está. Entonces ya separé. Ya cumplí mi instrucción hasta acá. ¿Cierto? ¿Qué dice ahora? Encierra la sílaba tónica. Yo tengo que saber acá cuál es mi sílaba tónica. Ediciones. Lo encontré. Niños, la única forma, ¿no? La única forma de encontrar la sílaba tónica es pronunciándolo. Si ustedes no lo pronuncian, no van a encontrar la sílaba tónica. ¿Ya? Entonces, ¿es monosílaba, bisílaba o trisílaba o polisílaba esta palabra? Vamos a contar. Una sílaba, 2, 3, 4. Tiene 4 sílabas. Y si tiene 4 sílabas, ¿no? ¿Qué nombre va a llevar esa palabra? Va a llevar el nombre de polisílaba, ¿no? Polisílaba. Listo, ¿no? Poli, varias, ¿cierto? Entonces, ahí está. Según este ejemplo, ustedes lo van a continuar. ¿Correcto, niños? Listo. Seguimos. Separa en sílabas las siguientes palabras. Nuevamente tengo 5 palabras. Y encierra la sílaba tónica e indica en qué lugar recae la mayor fuerza de voz. La última, en la penúltima o en la antepenúltima. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a separar. A ver, primera palabra, policía. A ver, vamos a separar. Aquí hay otro detalle, miren, niños. Y A. Y A es una cerrada con una abierta, ¿cierto? Pero yo acá tengo la tilde. La tilde. Si A. Entonces, si la tilde ya recayó en la vocal cerrada, y ahí está el mayor golpe de voz, por lo tanto, la palabra se va a separar así. Ya no van a estar juntas estas vocales, sino los voy a separar. Y ahora, ¿dónde está la sílaba tónica? Porque me dice para encerrar la sílaba tónica. Policía. Listo. ¿Cierto? ¿Y dónde recae la mayor fuerza de voz? ¿En la última, en la penúltima o en la antepenúltima? Entonces acá decimos que la A es última. Y este sería la penúltima sílaba. ¿Cierto? Penúltima. ¿Cierto? Penúltima sílaba. ¿Ya, niños? Y así desarrollan con la palabra Paola, borrador, último y agua. Finalmente, ¿no? en esta instrucción que dice, separa en sílabas las siguientes palabras y encierra la sílaba tónica, igual como está hecho en la 1, en la 2, en la 3 también. E indica si es aguda o grave. Muy bien, acá ya más complejo. Vamos a ver acá. Lápiz. Acá no hay problema, niños. ¿Por qué? Porque no hay vocales juntas. ¿No? No hay vocales juntas como Paola, como agua, como policía. No. Acá simplemente es 2 golpes. Lápiz. ¿No? Sílaba tónica. No va a ser lápiz, sino es lápiz. La sílaba tónica recae en la... ¿En qué número? ¿En qué ubicación? ¿En la última o en la penúltima? En la penúltima. Y si recae en la penúltima sílaba, ¿es aguda o es grave? Entonces, para que sea aguda, tiene que recaer en la última. Y no recae en la última, sino recae en la penúltima. Por lo tanto, esta palabra es grave. O también que nosotros lo hemos llamado llana, ¿no? Grave o llana.
Entonces, niños, de esta forma, ustedes van a desarrollar las siguientes palabras. Espero, niños, que la explicación, ¿no? Desde el inicio de la sílaba, ¿cierto? Hasta llegar a las palabras graves y agudas, hayan entendido, ¿ya? Porque va a ser de mucho provecho para ustedes más adelante. ¿Ya, niños? Espero que hayan comprendido y lo puedan resolver su práctica de la mejor manera. Muchas gracias.